Bajo la consigna popular, el pueblo unido jamás será vencido, durante las protestas de la primera quincena de octubre por la aprobación del decreto presidencial 883, que entre otros aspectos eliminaba el subsidio de algunos combustibles, el Frente de Comunicación Militante y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, a través de sus principales autoridades, se complace en recibir al segundo día de Jornadas de la Comunicación, Lucha Popular y Cerco Mediático, para reconocer el rol de la comunicación social, el periodismo y las plataformas digitales alternativas. De esta manera continuamos en la reflexión con los protagonistas de los acontecimientos, quienes reflexionarán sobre lo vivido con el fin de aportar y dar luz al panorama mediático ecuatoriano. El día de mañana reconoceremos la labor de los medios comunitarios y alternativos que rompieron el toque de queda mediático y pusieron su trabajo a disposición de la gente. No le temo a la represión del Estado, le temo al silencio de mi pueblo. Anónimo. De esta forma recibimos a la subdecana María Eugenia Garcés, quien fue parte fundamental del liderazgo y apoyo constante, lucha y recibimiento a nuestras compañeras y compañeros en esta su casa de la comunicación comunitaria. Es una de las mentoras del desarrollo de este evento y quien nos acompañará como moderadora de este día en la segunda jornada del balance del paro nacional y saldo en derechos humanos. Así también, la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador se complace en recibir con un fuerte aplauso al líder y compañero, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Issa. Leonidas fue protagonista de uno de los levantamientos indígenas más importantes en nuestro país. Yajaira, bienvenida, nuestra ex compañera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, quien recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo. Su testimonio y como ecuatoriana con convicción nos deja una profunda lección. Además, recibimos a Andrés Aguirre, quien es representante de la Defensoría Pública, para quienes pedimos un fuerte aplauso. Este evento es transmitido a través de www.radiofaxo.com, así también de Faxo TV y de los diferentes medios comunitarios que nos acompañan. Sean ustedes bienvenidos y damos inicio a este evento. Bienvenida, María Eugenia. Buenos días con todas y todos. Es un placer estar aquí en esta mesa con un tema tan importante y que a uno le enfrenta a una realidad cruda, a esa realidad que no hemos estado acostumbrados y que nos llama a interpelarnos. Y ahora más cuando hemos visto todo este movimiento que nos ha llamado a reflexionar sobre la comunicación, pero la comunicación más allá del producto, la comunicación real, la comunicación sociedad, la comunicación crítica, la comunicación apoyo, la comunicación solidaridad, la comunicación y derechos humanos. Creo que esto es fundamental para nosotras, comunicadoras y comunicadores, que debemos entender el espacio de la comunicación como ese espacio donde se articula la vida social, pero la vida social desde la crítica, desde la realidad, desde ese enfrentamiento. Por eso la importancia de esta mesa que nos permite hacer un balance de un acontecimiento que es sin duda uno de los más importantes de las últimas décadas. Hace mucho tiempo no teníamos un movimiento así. Me imagino que muchos de ustedes, muchas de ustedes, nunca tuvieron la oportunidad de estar cerca a una movilización social de esta naturaleza, pero una movilización que tomó características especiales por el tema de derechos humanos.
En este país hemos tenido sistemáticas violaciones a los derechos humanos, pero el recrudecimiento de esas violaciones durante este último movimiento ha llamado la atención, pero también ha despertado la crítica ciudadana, ha despertado esta necesidad de enfrentar estos procesos de defensa de los derechos humanos. Entonces, todos estos elementos configuran una mesa de vital importancia en la que tenemos a protagonistas esenciales que ya han sido presentados. Yo me limitaré a la moderación de este evento y para ello les voy a pedir a nuestros invitados que en 20 minutos puedan hacer su balance respecto al movimiento, al paro nacional y el balance de los derechos humanos. Les voy a pedir, cada uno tendrá 20 minutos. Después de eso vamos a pasar a una ronda de preguntas, respuestas y reflexiones en las que les invito a participar activamente, como les ha caracterizado a ustedes todos estos días. Entonces damos inicio. Quisiéramos tener las palabras en primer término del compañero Leonidas Sisa, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Bienvenido, Leonidas, le damos la palabra. Hola. Buenos días, queridos estudiantes, queridos docentes, profesores, padres de familia, bueno, todos los que estamos aquí. Yo quiero traer este saludo cordial a nombre del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, base de nuestra gloriosa Ecuadunari y nuestra organización mayor, que es la CONAI. Como tal, la respetamos con profundo respeto, porque fue gracias a la lucha de nuestros mayores que constituyeron en una poderosa organización a nivel nacional. Y en ese sentido, ese saludo irreverente, rebelde, que hacemos desde los pueblos indígenas para ustedes, compañeras y compañeros aquí presentes. Y así también quiero reconocer la valía de nuestros compañeros que participaron activamente en este proceso de lucha. La Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, pero también la Defensoría del Pueblo que actuó bastante apegado a la decisión del pueblo. Y así a todos los que en este momento nos acompañan y nos han permitido regalar este poquito de tiempo para poder compartir. Nuestra tarea, creemos, sobre todo la juventud. ¡Que viva la juventud! No me acuerdo ahora mismo quién dijo: el ser joven y no luchar es hasta una contradicción biológica, ¿no es cierto? No me acuerdo quién dijo. Ya, muy bien. Es que como a veces ya estamos olvidando también. Entonces, nosotros con esta consigna lo hemos sostenido, esta participación de la nueva generación en esta decisión de la movilización, en este levantamiento de octubre, donde dijimos, con la fuerza de la juventud, pero sobre todo con la sabiduría de los mayores. Estos dos elementos importantes permiten tener equilibrio en los dirigentes, para no, en este caso, no estar humillado. Necesitas firmeza, necesitas sabiduría, asimismo necesitas temple. Tampoco puedes pasar de esa línea, porque hay que conducirla, el temperamento de la gente. Si no se logra hacer aquello, simplemente puede acabar en la desgracia del mismo pueblo. Por eso también hemos dicho, una de las cuestiones, hay que ser transparentes. Lo que nada debe, nada teme, ¿no es cierto? Por eso hemos dicho, los dirigentes que de pronto tengan alguna cuestión que vaya a empañar, es preferible que se ponga a un lado, porque eso puede dañar la lucha del pueblo. Por eso hemos dicho, transparentes como el agua, indicar nuestra vida lo que somos, para que incluso cuando pase alguna cuestión con nuestra vida, no sé, pues de pronto una muerte, podamos nosotros, allanaditos a la decisión del pueblo, poder despedir también tranquilos. Pero si es que tenemos alguna cuestión oscura, seguramente después de la muerte va a salir y va a afectar, digamos, ¿no es cierto?, a la lucha del pueblo. Es así que con esta cuestión, estos 20 minutos que nos han regalado, vamos a hacer brevemente un balance de lo que significó el levantamiento de octubre.
Para empezar, compañeras y compañeros, el movimiento indígena del Ecuador hemos venido luchando, bueno, ya los 500 años, para recortar rápido nomás, 1990 como el primer levantamiento. Por dos cuestiones dijimos que era el primer levantamiento. Uno, porque no necesitábamos más ventrílogos que nos den hablando a nombre de nosotros, sino debemos convertirnos en sujetos políticos. Y ahí hemos recurrido a muchos pensadores latinoamericanos, en un primer inicio, digamos, lo que dijo Mariátegui, ¿no? El problema del indio no es el problema de la tierra física únicamente, sino la interrelación de estos 500 años que no nos han entendido, nuestra relación sagrada con la madre tierra. ¿Cómo entender desde esta particularidad, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas, que sea un aporte en el desarrollo de estas nuevas repúblicas? Segundo tema más importante, no podemos, compañeras y compañeros, desperdiciar lo que ha producido en más de 6.000 años de civilización, una civilización andina que efectivamente ha demostrado al mundo. O sea, no es que nos vinieron a descubrir, ¿no es cierto? Ya estábamos aquí más de 6.000 años como civilización, sin contar los otros años que ha permitido consolidar como civilización. Entonces, ¿qué decimos? Una sociedad que practicó el tema económico, cultural, todo lo que teníamos como civilización, lógicamente tiene que ser un aporte para las nuevas repúblicas. Pero en estas nuevas repúblicas no permitieron poner esta tesis, sino realmente se empañó, ¿no es cierto?, en esta cuestión racial, de la pobreza, en este caso a los pueblos indígenas, de que no éramos un aporte. En ese sentido reconocemos nosotros la valía, el aporte que ha hecho desde la intelectualidad. Otra cuestión importante para nosotros, creemos que en un espacio de toma de decisión en cualquier estado del mundo tiene que haber una participación directa de los involucrados. Entonces, lo que nosotros reconocemos, compañeros, es que en las cámaras de diputados, en las asambleas, en donde sea, tiene que haber voz directa de esto lo que estamos diciendo, para que sean tomados en cuenta en políticas nacionales. En ese sentido, con esos tres como antecedentes, digamos, ¿no es cierto?, en 1990, el primer levantamiento, sin quitar que hemos tenido casi cada 2 años levantamientos en toda la historia de los 500 años de lucha del movimiento indígena. 1990 es recordado porque nos convertimos en sujetos. Sabemos, ¿no es cierto?, las historias de 92, 94, 98, 99, ¿no es cierto?, 2000, 21 de enero 2000, donde se disputó, compañeras y compañeros, el tema de la dolarización, 98, todo el tema del gas, ¿no es cierto?, y que eso realmente no ha sido beneficio para los pueblos indígenas, sino para el pueblo del Ecuador. Pasamos rápidamente, ¿por qué había este levantamiento en el 2019? Si recordamos, realmente son 30 años, ¿no? 30 años que necesitamos que esto no quede apaciguado, porque no se ha transformado la sociedad, necesitamos transformarla, y para ello necesitamos el papel fundamental de toda la ciudadanía, de toda la sociedad. Pero principalmente yo creo que la fuerza, el espíritu que va a poner, va a ser la nueva generación. El 23 de agosto, compañeros, de este año, hicimos una evaluación. ¿Qué había pasado en nuestros territorios? Y enfrentamos que 2 años hacia atrás ya empezamos un proceso de diálogo con el gobierno nacional. Y eso lo supieron ustedes, compañeras y compañeros, ¿no es cierto? Se hizo un proceso y se había manifestado 6 problemas fundamentales que estamos enfrentando en nuestros territorios. Uno, la apertura, digamos, ¿no es cierto?, la ampliación de la frontera petrolera. Todo lo que es Amazonía, centro al sur. Lo que es del centro al norte, ustedes mismos pueden ir a ver, realmente 40 años de explotación petrolera que ha quedado pobreza, desolación, enfermedades catastróficas, cáncer, diabetes, y vos vas en términos sociales, vamos a encontrar, compañeras y compañeros, nada más que estos males de la sociedad, ¿no es cierto?, prostitución, drogadicción. Y en términos culturales, la nueva generación ya no quiere asumir como de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Entonces, un tema muy complejo. Hablar de petróleo de los 40 años es ir a ver la Amazonía en qué condiciones en este momento está. Por eso habíamos dicho que no podemos, en base a esa experiencia, permitir una ampliación del centro hacia el sur. Por eso ustedes han visto en este momento que se enfrenta, y hay también saludar la decisión de los compañeros de la CONFENIAI, que lograron, digamos, ¿no es cierto?, en este momento, por lo menos suspender el bloque 87, creo que es, ¿no es cierto?, el ayer y antes de ayer, 2 bloques, 89, sí,
que está suspendido. ¿Por qué? Porque no ha habido consulta y todo eso. Segundo tema, habíamos dicho, no se puede ampliar, en este caso, el problema minero en todo el país. En este momento se registra el 15% del territorio nacional. Compañeros, son millones de hectáreas, no estamos hablando de 100 hectáreas, 200 hectáreas, estamos hablando de millones de hectáreas, compañeros, dedicados a la producción de minería, en este caso, a cielo abierto. Hemos visto, por eso hemos dejado como patrones de referencia Chile, Canadá. En ninguna parte del mundo, por más tecnología que se haya utilizado, no se ha visto pues que no hayamos hecho impacto ambiental. Hay un daño ambiental. Entonces, luchar el tema de la minería no es luchar para salvar los pajaritos, no es luchar para salvar de pronto un espacio para los pueblos indígenas, es luchar para salvar la vida de los seres humanos, la vida de los seres vivientes en este planeta. Por eso hemos dicho, lo mínimo que debe hacer el Estado ecuatoriano es respetar en los territorios de los pueblos indígenas. Ustedes han visto todo lo que pasó en Tunday, en Cordillera del Cóndor, que en este momento ya están en la explotación. Quimsacocha, procesos de exploración avanzada. Cotopaxi, donde vengo, más de 100.000 hectáreas de procesos de exploración avanzada, y así podemos cuantificar en todo el país cuánto está afectando. Entonces, segundo tema, habíamos dicho al presidente de la República un ratito, hay que parar este proceso. En donde hay cómo hacer la minería, hagámoslo, pero en donde hay agua, hay pueblos indígenas, hay biodiversidad, no se puede hacer, no se puede garantizar en este caso la minería, que será seguramente en 50 años. Después de ello, ¿qué va a quedar? Huecos de miles y miles de hectáreas, eso no podemos aceptar. Tercer tema, habíamos dicho, tenemos problemas de política pública referentes al modelo económico, sobre todo para los pequeños y medianos productores. Ustedes si hayan visto, ¿no es cierto? Eso ya está desde hace rato, por ejemplo, el problema de la leche, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador hay 1,5 millones de pequeños y medianos productores de la leche, que muchas veces no aparecemos ni siquiera en los indicadores del Estado, compañeras y compañeros. Pero nosotros garantizamos el autoempleo en más de 1.500.000. Eso solo póngale para 4 familias, para 4 miembros por familia. Estamos hablando de 5 millones de seres humanos que no dependemos de ninguna actividad, ni pública ni privada, sino de la autogestión, en este caso de las actividades del campo. Y también hemos dicho, ¿cómo es posible que los que tenemos de media hectárea a 5 hectáreas, producimos el 70% de lo que necesita la producción en el Ecuador? Entonces estamos diciendo, no es posible que en términos económicos no haya una política pública para garantizar, ¿no es cierto?, a estos sectores que están subsidiando la alimentación en el Ecuador. Este elemento habíamos puesto. ¿A cómo está la canasta básica en este momento? 700, ¿cuánto más? 735,40 centavos. ¿Cuánto está el sueldo básico de nuestros compañeros trabajadores? 395, ¿no es cierto? ¿Cuántas familias habemos en el Ecuador? Compañeros. Bueno, dejemos así aproximadamente, ¿ya? Ya, 3,5 millones de familias aproximadamente. Si de eso nosotros estamos diciendo que producimos el 70% de nuestros campos, que no tenemos atención, en este caso, de las políticas del Estado, no tenemos sistemas de riego, en esas condiciones producimos el 70%. Ya, no hagamos también mucho dueño. 2,5 millones de familias. De eso también bajemos 1 millón, digamos que entre otras familias importan comida y comen eso. Digamos que estamos produciendo así, en serio, para 1,5 millones de familias. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes están subsidiando para que alcance el costo de la canasta básica? Aquí hay 2 sectores fundamentales: el trabajador, sea público o del sector privado, y nosotros los campesinos. Por eso decimos que tenemos la misma fuerza que los grupos económicos que en este caso deciden en este país, ¿no es cierto? Hola. ¿Sí me escuchan? Con la misma fuerza que deciden los grupos económicos del Ecuador, nosotros también tenemos que decidir en materia económica, porque estamos demostrando con números cómo aportamos en este sentido al desarrollo económico de este país. Y es más, también le aclaramos esta partecita. Si no hubiera sido por la producción campesina subsidiada, porque nuestras papas, compañeros, ustedes ven, nuestros hermanos campesinos, cuando no hay muchas papas, entonces sube un poquito. Cuando hay muchas papas, compañeros, no sale ni siquiera para el diario de la gente.
no sale ni siquiera para el pasaje para trasladar de las comunidades a los centros de comercialización. Por Dios, ¿por qué? Porque no hay una política que beneficie al campo. Y le decimos, también hemos dicho, gracias a la producción subsidiada de los campesinos, se garantiza la balanza comercial. ¿Se imaginan ustedes, compañeros, tener que comprar toda la comida como ha pasado en Venezuela? ¿Se imaginan lo que sería comprar toda la comida afuera? Simplemente saldrían todos los dólares afuera, ¿no es cierto? Gracias a la producción campesina se mantiene la producción y se mantiene, ¿no es cierto?, en este sentido, el tema interno aquí en el Ecuador. Con todos estos temas, el tercer tema habíamos dicho, hay que pensar en una política para los pequeños y medianos productores, no como dádiva, porque ustedes anoche nomás vi que el presidente de la República ya está proponiendo algunas cuestiones. Pero por favor, tiene que ser una política de Estado, no una dádiva de un gobierno de turno. Cada gobierno de turno viene con sus decisiones, ¿no es cierto?, populistas, para en este caso endosar la responsabilidad a nuestras compañeras y compañeros. Es así que el tercer tema habíamos dicho, políticas públicas que fortalezcan, favorezcan al sector agropecuario, pero sobre todo a los pequeños y medianos productores. Cuarta cuestión habíamos dicho, ¿qué pasa con la educación intercultural bilingüe? Ya sabemos toda la historia, ¿no es cierto? Se ha hegemonizado la educación en este país, no nos permiten tener nuestra educación que garantice la reproducción de nuestra cultura, de nuestra identidad cultural, de 18 pueblos, 14 nacionalidades. Eso no se las garantiza. El mismo texto tienen que todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? ¿En qué momento se está garantizando que los pueblos indígenas podamos, a través de nuestra ciencia, nuestra tecnología, seguir siendo un aporte al desarrollo tecnológico, económico, cultural, para que eso sea valorado dentro del Estado? La educación intercultural bilingüe en este momento ha quedado en una cuestión parcial, en denominar la Secretaría Nacional, nada más. Pero en términos de poder repensar la educación, todavía estamos absolutamente limitados. Quinta cuestión que habíamos dicho, transporte comunitario. Incluso hasta estudios hicimos, compañeras y compañeros. Hicimos en 4 provincias, veíamos cómo está el tema del transporte comunitario. ¿Qué estábamos diciendo en términos concretos? Dentro de la ley no nos garantizan en caminos de cuarto orden que no entran cooperativas, sean privadas o públicas, no ingresan. ¿En qué carro sacamos la producción del 70% de nuestros campos? ¿En qué carro creen que sacamos? Carritos de las comunidades. Entonces dijimos, tiene que reconocer legalmente el transporte comunitario, porque gracias a esos carritos que tenemos en las comunidades trasladamos la producción para dar de comer al Ecuador. Entonces, ahí lo que ha pasado es, en cambio, se tiene una política, ¿no es cierto?, una ley, digamos, donde de pronto estás bajando papitas y estás llevando un animal, te para la Policía Nacional y te sanciona con $1000 de multa, 15 días el carrito se va detenido y tienen que bajar 10 puntos a la licencia. Por Dios, digo, si no tenemos carros especializados para cargar animal y cargar carga. Muchas veces tenemos que en esos mismos carros bajar pasajeros, animales y carga. Porque eso es la realidad. No nos estamos inventando, estimados compañeros. Eso es la realidad. Y esa realidad hay que cambiarla. Y finalmente, compañeros, el sexto punto que habíamos dicho, como el tema de la leche, que en este momento parcialmente está resuelto. Miren, no es posible que a las cámaras industriales, ¿no es cierto?, que hacen la industrialización de la leche, digamos, bueno, porque a veces saben resentir, seguramente esto han de hacer público, ¿no es cierto?, saben resentir diciendo que solo atacan a los ricos. ¿Qué hemos dicho? Para que haya lácteos, o sea, leche, yogur, queso, lo que sea, ¿no es cierto?, necesitas desde el último compañero que tiene una vaquita, ¿no es cierto? Eso se llama cadena de producción. En esa cadena de producción hay que garantizar, en toda esa cadena que genera riqueza, hay que garantizar que haya por igual, ¿no es cierto? Los productores que tengan un precio justo para producir la leche, los industriales de igual lo justo para que puedan producir los lácteos. Pero ¿qué pasaba? Cuando empezaron a generar ya bastante leche, digamos, empezaron a transformar, dijeron que el suero es reutilizable, ¿no es cierto? Y ustedes van a ver ahorita mismo, en este decreto en esta reforma del COIP que hicieron, van a perseguir a los medianos productores sobre todo. Ustedes compran una funda de yogur, ¿ahí qué dice? 55% de leche y 45% de bebida láctea.
¿Qué es eso? Es suero. ¿A cómo está el litro de suero? 6 centavos hasta 12 centavos. ¿A cómo está el litro de leche en el campo? Supuestamente 40, pero vamos a ver, en las comunidades donde están 25, 30 centavos, 35 centavos, dependiendo la voluntad del intermediario. ¿Ya? Pero ¿a cómo está el litro de la leche? 80 centavos, no te baja. El yogur no te baja. Hay un precio establecido, no te baja. ¿Qué habíamos dicho? Mire, con la incorporación del suero en la cadena de producción de lácteos, lo que están haciendo es una competencia desleal con los productores de la leche. ¿Por qué? Porque el industrial prefiere comprar a 6 centavos del litro de suero que comprar a 40 centavos del campesino. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Eliminar, en este caso, de la producción de lácteos, eliminar el suero en líquido. ¿Qué habíamos dicho? Claro, el suero también es beneficioso para cosméticos, balanceados. Bueno, hay 25 subproductos. ¿Qué habíamos dicho? Por iniciativa público-comunitaria se levante la industrialización del secado de suero. Ya, todo el suero que produce, sequemos y vendamos en seco 25 subproductos. Pero en el momento que utilizas en líquido, lo que haces es una competencia desleal con los productores. Ya ha sido casi 10 años de lucha, compañeras y compañeros. En este momento está como estabilizado, pero todavía sigue la lucha porque tiene que ser por iniciativa pública y comunitaria para poder compensar los valores. En este caso, si recaudamos del secado de suero, ¿no es cierto?, podemos garantizar a los productores que hay un vínculo directo con los productores. Eso es lo que en este momento todavía no se ha hecho. Teniendo esta agenda, estimados compañeras y compañeros, el gobierno nacional, ustedes vieron, el 23 de agosto decidimos hasta que cumple esta agenda, pero el gobierno nacional decidió no hacer caso. Vamos a esto, sin resolver estos temas de fondo, el gobierno nacional decide dar un hachazo a la economía ecuatoriana, ¿no es cierto? Incrementando, en este caso dicen, no estamos incrementando, pero en el momento que quitan los subsidios, quieras o no quieras, incrementas el valor al combustible, pues a veces nos quieren entorpecer, ¿no es cierto?, con estos conceptos. Dicen, no estamos incrementando el valor, estamos quitando el subsidio. Para nosotros es lo mismo. Lo que está claro es que encarece la vida, compañeras y compañeros. Pero miren, antes de eso se hicieron algunas cuestiones. Diciembre de 2018 sacan el decreto 619, donde realmente quitan, en este caso, los subsidios. Pero en ese quitar los subsidios, en la parte final, en la transitoria primera, ponen que van a hacer compensaciones a ciertos sectores. ¿Cuáles sectores? Camaroneros, atuneros. A estos sectores que utilizan el mismo diésel, compañeros, ponen una salvedad y garantizan 70 centavos por galón de combustible. ¿Ya? Primero le salvan a los grandes y después ponen el decreto 883 para todo el Ecuador. ¿No dijeron ellos mismos que están diciendo que los que tienen más ingresos que paguen más? ¿Pero por qué primero le salvan a los grandes grupos económicos y le chancan todo el problema económico a los más necesitados, a la clase media y clase baja? Por Dios, estas cuestiones no están siendo responsables en toma de decisiones. Es así que este fue el punto de ebullición para el levantamiento de octubre, el decreto 883. Pero dejamos claro, ¿no es cierto?, que ya habían decisiones económicas. Antes de esto, si no hubiera sido por el decreto 883, seguramente el pueblo del Ecuador también estábamos solo denunciando por redes sociales el tema de la imposición del Fondo Monetario Internacional. Ha allanado la decisión, en este caso de los grandes grupos económicos, y el gobierno nacional lo único que hizo, ¿qué hizo? Lo único que hizo es acatar lo que definieron la política nacional, los grandes grupos económicos y el Fondo Monetario Internacional. Por ello habíamos dicho en esta manifestación, más que el decreto 883 es revisar toda la política nacional. ¿Por qué? Porque el Ecuador, como todos los países en el mundo, tenemos que tener soberanía. ¿Quiénes tienen que quién tienen que tomar decisiones en materia económica, social, política en el Ecuador? ¿Fondo Monetario Internacional o nosotros los ecuatorianos? Por eso hemos dicho, los ecuatorianos tenemos que tener soberanía, tenemos que tener dignidad y las tomamos decisiones nosotros, compañeras y compañeros. No es posible que en las peores crisis los grandes grupos económicos sigan ganando. Ustedes han visto la crisis del 99, 18.000 millones de dólares. ¿Quiénes pagaron eso? Los pobres. Ustedes vieron un fenómeno migratorio a nivel internacional.
pero todas las empresas en este país bien salvadas, resguardadas por las políticas del Estado. Eso no estamos de acuerdo, compañeras y compañeros, y por ello hemos demostrado con datos por qué necesitamos tomar decisiones. Finalizo, creo que ya acabó los 20 minutos, ¿no? Falta 10, dice. Bueno, entonces, compañeras y compañeros, los grupos económicos en este momento están decidiendo en el país. Por ello hemos dicho, hay que levantar el sector popular, el campo popular, la clase media hacia abajo. Y si vamos en los indicadores que el mismo Estado tiene, el quintil 1, 2 y 3, donde realmente recrea la economía básica. La economía básica, lo que producimos, compañeras y compañeros. En cambio, los grandes grupos económicos, con el perdón del mundo, sí ingresan dólares, pero en términos de trabajo, menos de 1 millón de empleos dan estos 270 grupos económicos, que son menos del 1%, ¿ya? Pero nosotros, los pequeños, los medianos productores, damos en más de 1,5 millones, como había dicho, ¿no? Por eso necesitamos tomar decisiones. En todo este trayecto del paro, compañeras y compañeros, con esto decidimos nosotros hacer una jornada de lucha en el territorio, ¿no es cierto? Empezamos jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué salió a decir el gobierno después de exponer todo este problema económico? Dijo que el día jueves más o menos ha habido una turba por ahí nomás, medio desproporcionada, y en consecuencia ya habían aplacado y que ya no pasa nada. En consecuencia, lo que pedía el pueblo del Ecuador es ratificarse en el trabajo y avanzar. Ya. Entonces, con ese tema, lo que garantizó al pueblo del Ecuador es que los pueblos indígenas vengamos a Quito para visibilizar. Y yo quiero ahí reconocer, porque está ya demasiado corto el tiempo, reconocer a los medios alternativos, o sea, a ustedes, en las redes sociales. Si no hubiera sido por ustedes, estimados compañeros, si no hubiera sido por la comunicación alternativa comunitaria, esto, lo que pasó en el Ecuador, no se hubiera logrado posesionar. Ustedes vieron, en el momento de la peor crisis que estaba enfrentando el Ecuador, estaban pasando telenovelas, estaban pasando Bob Esponja o cualquier cosa de la farándula, porque no les interesaba a los medios de comunicación masiva que conocieran la realidad, lo que pasaba en el Ecuador. Por eso, compañeras y compañeros, generó una indignación, y los niveles de violencia que vino fue del Estado ecuatoriano, y lo que hizo en este caso el pueblo es responder con indignación. Y ahora nos quieren achacar, compañeras, por terrorismo, por sabotaje, por secuestro. Ahí tenemos como 5 grupos de compañeros que estamos con estos tipos penales. Yo les pido, compañeros, aquí tenemos que tener confianza. La confianza nos va a permitir sostener la lucha. Si ustedes en este momento hacen caso a lo que están diciendo los medios de comunicación, a mí ya me han regalado una casa. Yo por eso ahorita no he tenido tiempo, estoy haciendo una declaración juramentada. Que me indiquen la casa. ¿Ya? Y como he dicho en muchas ocasiones, no quiero esa casa. Vamos a declarar de utilidad comunitaria o pública, pero no pueden venir a dañar la moral, la ética de los dirigentes, porque nosotros estamos luchando apegados al pueblo. Y quiero finalizar, mis estimados. Esta gloria no es, ni la ganancia no es de los dirigentes. Yo temo que eso quieran endosar a los dirigentes, porque esto puede acabar únicamente en una plataforma electoral. En ese sentido, yo me la he cuidado. En tiempo de elecciones hemos de hablar de elecciones, pero en este momento lo más sagrado es sostener la lucha que levantó el pueblo del Ecuador. Por eso no atribuimos la gloria, el triunfo, no atribuimos al movimiento indígena únicamente, sino todo el pueblo ecuatoriano, los que no estaban dispuestos a soportar las políticas del gobierno nacional. Y ahora le decimos, como Dají, Jaime Nebot salió a decir, ¿no es cierto?, que no representan, tienen toda la razón, no representamos, compañeras y compañeros. Entonces, voluntariamente, si es que ellos no creen que han ganado, en este caso, en el tema de subsidios, que voluntariamente paguen, en este caso, combustible, ¿no es cierto?, sin subsidios. Empecemos a ver, estimados ecuatorianos, los que no están de acuerdo con la lucha de los pueblos indígenas, del pueblo de Ecuador, voluntariamente empiecen a pagar. Yo quisiera escuchar en la otra semana, primer voluntario que no está de acuerdo con el paro nacional, diga, yo estoy de acuerdo a pagar el combustible sin subsidio. Y vamos a ver cuántos se apuntan en el Ecuador que no estaban de acuerdo con el movimiento indígena del Ecuador. Muchas gracias, compañeras y compañeros. El poder del pueblo solo va a permitir tener control al poder de los gobernantes. Muchas gracias.
nosotros. Aló. Cada uno de nosotros participando activa y colectivamente hacemos historia y somos testimonio vivos de procesos, de poderes, de enfrentamientos de poderes y de transformación. La memoria tenemos que mantenerla viva, pero también tenemos que honrarla y es en base a ella que tenemos que actuar. Aquí tenemos una historia viva. Perdón. Miembro de la Facultad de Comunicación Social, estudió con nosotros, una estudiante destacada que participó y que ahora nos brinda su testimonio. Yahaya. Buenos días a todos los compañeros y colegas. Gracias realmente al pueblo indígena, a usted, que lo encabezó muy bien. Tiene sensatez y es lo que necesitamos en este país. A ustedes, a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, gracias, porque son los únicos que nos escucharon a todas las víctimas. Realmente frente a ustedes no me quiero poner como una víctima del paro nacional. Yo estudié desde propedéutico aquí en esta facultad, me gradué hace 6 años y soy muy orgullosa de que soy mestiza. Lastimosamente no puedo decir ni que soy indígena porque no soy pura. Pero como le dije a la ministra Romo, la belleza es efímera, pero el conocimiento, la sensatez y sobre todo la convicción de que uno tiene, eso ni un bombazo le quita. Sobre el paro nacional, creo que desde que tuvimos la guerra del CENEPA nos mintieron. Ganamos en territorio, pero perdimos en mesas políticas. Nos quitaron todo un territorio con una cantimplora. Luego continúa la historia y vienen pseudos políticos a decir que nos representan al pueblo. Y realmente son fraudes electorales que la CNE hasta ahora los estaba guardando ahí adentro y ahora dicen que no tienen dinero y que por eso siguen votando más empleados. Llega este gobierno al cual responsabilizo públicamente de todos los caídos, de todos los muertos y de todos los heridos, que somos realmente un cero a la izquierda y como me dijeron a mí, fui una torpe que me caí sobre una piedra. A este gobierno que inició diciendo que no iba a dar 1 millón de empleos, sino 25,000 por año, y que hasta el momento hay jóvenes, hay estudiantes que seguimos con la CENESID, hay jóvenes y estudiantes, madres de familia que no hay empleo, hay indígenas, hay la gente productora que está siendo afectada y que realmente ahora los que se sienten afectados son policías, es el gobierno y son los grandes empresarios que dicen qué pena, el país tenía que eliminar los subsidios y ustedes son unos quejambrosos llorones. Eso no es lo que pasa. Cuando uno sale de esta ciudad, realmente solamente lleguemos a Tambillo. Un queso a un productor nos venden en 50 centavos. Cuando llega a lo más urbano, ¿en cuánto nos venden? 3.70. Hay terciarios y el mercado está siendo afectado. Ahora, ¿cómo son las escuelas? Ya no hay cívica, ya no hay geografía, y lo que les enseñan a los jóvenes ahora realmente es la historia de los países europeos y nos creemos afueranos y no sabemos ni nuestra propia historia, y pobre el pueblo que no se acuerde de su historia porque tiene el pecado de repetirla, y es lo que nos está pasando. Nosotros salimos y gritamos por una paz, por una justicia de país, porque nos están mintiendo
mintiendo a cada rato. Como dijo querido Leónidas, nos pasaban la señorita Sharon, nos pasaban Bob Esponja. Y los jóvenes que estaban en las calles, transmitiendo en vivo, como un policía se trepaba sobre la cara de un joven con la moto, como otro joven era agredido, igual con una moto encima, y ahora tampoco tiene el ojo izquierdo porque con un tolete le sacaron. Porque hay un joven de 21 años que recibió un bombazo en medio de la frente y ahora es totalmente ciego y no escucha. Esas cosas se callaron porque todo es mentira, todo es un engaño. A mí en lo personal me dijeron, y me disculpo por la palabra, venezolana de mierda pagada. Yo nací acá abajo, al frente de la óptica nacional. Ahí nací. Soy quiteña y viví toda mi vida aquí en Quito. Y aún así me dijeron venezolana, que me caí sobre una piedra incluso. El pueblo está cansado de mentiras. Los jóvenes están cansados de mentiras. Yo le seguía a Gabriel, que te vi con mi ojo bueno. Yo le seguía a él porque él estaba en las manifestaciones. Estuvo aquí en el arbolito y no me va a dejar mentir. Dentro de una grupo de médicos que estaban brindando apoyo, metieron una de las pistolas de bombas lacrimógenas y les comenzaron a bombardear dentro de una carpa de auxilio. Eso es el paro nacional. Una recopilación de mentiras, una recopilación de un fondo monetario que vino acá al país y simplemente nos dijo, esto es lo que quiero y esto es lo que me van a dar, a costilla de todos nosotros. Realmente me disculpo con todos ustedes, pero les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que la gente honrada, la gente del pueblo, la gente que vive del día a día, tenga que pagar lo que los ladrones siguen en las cárceles y no devuelven al país? El momento en que se recoja todo lo que nos robaron de los perseguidos políticos, van a conseguir mucho más de los subsidios que nos quieren quitar. Cuando recojan todo el dinero de los paraísos fiscales, de los empresarios que ya salieron a la luz, ese momento van a recoger mucho más dinero del que nos quieren quitar al que trabaja del día a día. Desde que yo salí de esta facultad, comencé a ser una perseguida política. Siempre alcé mi voz por esta situación. Y como he dicho, si la paz de mi país, si la justicia de mi país requiere mi ojo derecho, que así sea. La noche que a mí me atentó un policía, me vio fijamente a los ojos y aún así disparó. Entonces, si nos detenemos a pensar de dónde tienen los uniformados los sueldos, es del pueblo. ¿De dónde tienen ellos la dotación para estar afuera en las calles y agredirnos? De nosotros. Y ellos son entrenados para saber cómo lanzar una bomba, cómo aplicar un toletazo, o como lo dicen ellos, la fuerza, la medida de fuerza represiva va paulatinamente según la agresión del otro. Y no es así. Realmente la situación no es así. Cuando a nosotros nos comienzan a perseguir, simplemente es para callarnos. El martes 29 me reuní con la ministra Roma. Y la pregunta fue, ¿qué te pasó? Le conté, era obvio lo que me había pasado. Y me dice, qué pena, pero hay muchos policías que están peor que tú. Espero que te mejores y te mandaremos un policía para hacer la reconstrucción de los hechos.
Ahora estamos jueves y no he recibido a ningún policía para la reconstrucción de los hechos, pero sí me manda policías para perseguirme desde que salgo de mi casa. Yo hice las denuncias por Twitter porque eran las únicas formas de hacerlo, porque hasta ahora ni siquiera el médico legal me quiere entregar el informe, y sin médico legal la fiscalía no me quiere recibir la denuncia. Entonces mi caso está en el anonimato. ¿Y qué ha sido realmente lo que he recibido? Son preguntas de que ¿para qué salí? Porque soy ecuatoriana, porque a mí también me duele, yo también vivo el día a día. Soy madre, 12 días de paro, ya no teníamos que comer. 12 días de paro y nos quitaron el agua, la luz y el teléfono, incluido el internet, que era la única medida que teníamos para acercarnos a la realidad que vivíamos, la única manera de denunciar lo que ocurría, la única manera de saber que en realidad no habían apresado a los policías dentro de la Casa de la Cultura, que incluso estaban comiendo. Esa era la única manera de callarnos. Y cuando se hizo el cacerolazo por la paz, espero que todos sepan que así estemos en toque de queda, tenemos el derecho a la réplica en paz. Y nada está sobre el primer derecho que tenemos los seres humanos, que es la vida. Como periodista, como comunicadora, lo único que les pido es nunca se callen. Van a venir todos los ministros, van a venir todos los gobiernos. Realmente el gobierno actual dice toda una vida y estamos dispuestos al diálogo. Le he mandado twitters, le he mandado mensajes, le mandé incluso un mensaje personal desde la asamblea al presidente. Para él no existo. Para él soy una loca que está simplemente disvariando por el golpe. Para la ministra Romo soy una torpe que se cayó sobre una piedra. Y para el ministro Jarrín, somos venezolanos pagados, somos terroristas, o en vez de algún campamento en la infancia estuvimos con las FARC y aprendimos a lanzar piedras, a romper veredas y a meter juegos pirotécnicos en un tubo de PVC. Es lo que somos. Pero nadie se está fijando que los pueblos indígenas se llevaron sus muertos y ahora están con miedo a represalias. Nadie sabe cuántos jóvenes están perdidos la memoria en el Eugenio Espejo después de 40 a 50 toletazos en la cabeza. Hay un joven que está rodando por las redes sociales que no sabe ni quién es, no puede ni hablar. Le rompieron la columna y le rompieron su cabeza. Y esas cosas siguen en el anonimato, y lo que sabemos es que MasterChef tiene todas las noches un eliminado más. Eso es lo que nos están vendiendo. O como, igual que a usted, Leonidas, le regalaron una casa. A mí, en cambio, dicen que ya me pagó el Estado, que ya tengo un departamento en Miami y que con el dinero que me van a pagar paulatinamente no solamente me voy a poner una prótesis ocular, sino que en falta de también me voy a operar. Entonces esperemos a que me vean por aquí para que no noten el hueco del ojo. Entonces, ese tipo de cosas son las que duelen. Y no creo que nadie de aquí no haya leído Las Venas Abiertas de América Latina. Nos abrieron las venas, nos abrieron el coraje. Y sobre todo, no porque seamos más mestizos o, como nos dicen, más indios de páramo, dejamos de tener coraje en la vena
para reclamar lo que es nuestro. El ecuatoriano se tiene que cansar de recibir migajas. Somos un país tan próspero, pero con tantos limitados mentales que están en la política. Y como una vez más voy a decir, y espero no me cojan después de lo que salga, después de lo que voy a decir. Las discapacidades no son físicas, son mentales. Yo también soy una discapacitada y no me puedo burlar. Pero sí lo que puedo decir es que el país está lleno de discapacitados mentales, que lo único que hacen es recibir sueldo de presidente, sueldo de ex vicepresidente, sueldo vitalicio, las hijas reciben sueldo, y no aparte de esa situación, un bono por la discapacidad. A mí ni siquiera el 18% de discapacidad por pérdida completa de un ojo me quieren dar. Entonces, el civil está para aguantar el bombazo, el civil está para aguantar calumnias, el civil está para aguantar el pagar lo que un ladrón se llevó. Pero los uniformados están bienvenidos a Carondelet a servirse una comida y recibir 20 millones de dólares. Eso es nuestro país. No se callen, denuncien. Y lo único que les digo es que una revuelta indígena no es una revuelta indígena, es un paro nacional ecuatoriano. Y los ecuatorianos estamos aquí no para creernos ni más ni menos. Estamos aquí para poner el hombro, poner el ojo, o simplemente ir y darnos la mano y no dejar que pseudos políticos mentales discapacitados sean los que gobiernen siempre este país y nos dejen a nosotros con la deuda de los ladrones. Gracias. Ahora vamos a recibir a Andrés Aguirre de la Defensoría Pública. En este país tenemos varias instancias estatales que permiten la defensa de la sociedad de los y las ecuatorianas. Muchas veces, diría la mayoría de veces, estas entidades no han cumplido sus funciones en favor de la población. Normalmente la han cumplido en favor de los estados. Afortunadamente, en esta última movilización hemos visto un cambio en este proceso. Ha sido destacable el papel de la Defensoría del Pueblo, pero también queremos conocer cuál ha sido el papel de la Defensoría Pública, y Andrés nos dará ese balance. Bueno, buenos días con todos y con todas. Agradezco este espacio de reflexión, agradezco las intervenciones de mis anteriores compañeros y compañeras. Es para mí hablar en este espacio es súper importante. Si bien lo voy a hacer como un funcionario de la Defensoría Pública, lo hago más como un docente de esta misma universidad y también como un ciudadano. Voy a trasladarme acá porque tengo algunos datos que me gustaría compartirles y va a ser un poco más cómodo para mí poder de alguna manera llevar esto en el tiempo también. Bueno, a mí me gustaría iniciar este balance, esta reflexión sobre el proceso, sobre todo este tema que pasamos en el mes de octubre, pero desde tres espacios, sobre todo desde mi experiencia desde defensor de derechos humanos, posicionando tres obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos, que son verdad, justicia y reparación. Frente a graves violaciones a los derechos humanos o frente a delitos de lesa humanidad, el Estado tiene la obligación de generar estos procesos que de alguna manera dignifican a las víctimas, pero no solo a las víctimas, sino generan un proceso de comprensión y de no ruptura del lazo social. Para mí es importante empezar desde la justicia. ¿Por qué desde la justicia?
por todo el trabajo que ha venido haciendo la Defensoría Pública en este proceso. Si bien yo no estoy a cargo del proceso de procesados, de personas que de alguna manera manejan el tema de las personas procesadas, estoy a cargo de la unidad de víctimas, y frente a la unidad de víctimas hay garantías que se deben respetar en los procedimientos de detención. Para nosotros, como Defensoría Pública, fue importante entender este proceso desde el jueves 3 de octubre hasta el 13 de octubre. De acuerdo a la información que fue entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante este periodo de 10 días se registraron 192 personas detenidas. 585 personas estuvieron con defensores públicos. ¿Qué significa defensores públicos? Siempre hay esta confusión que se genera entre la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. La Defensoría Pública brinda patrocinio legal a personas que se encuentran en indefensión, y la Defensoría del Pueblo viene a ser esa institución nacional de derechos humanos. Frente a eso se brindó el patrocinio a 585 personas. Sin embargo, desde mi experiencia, una de las cosas que quiero mencionar era cómo llegaban estas personas a los lugares de detención. Si bien se establece el debido proceso, que las personas detenidas en ese momento deben leerse sus derechos, deben citarse el motivo de la detención, la mayoría de personas no iba directamente a flagrancia. La mayoría de personas iba a UPCs, a cuarteles militares e incluso a una guardia en Carondelet. Eso nos llamaba la atención y preocupaba. Sí preocupaba, porque de acuerdo a las garantías del debido proceso, el detenido debe ir directamente a flagrancia. Otra de las cosas que nos llamaba la atención era en el estado que llegaban las personas detenidas. Muchas de ellas llegaban golpeadas, muchas de ellas llegaban, incluso me mencionaban que habían sido torturadas. En ese momento, en la unidad de flagrancia, se le otorgaba un defensor público para que de alguna manera en el proceso atienda las diligencias que de alguna manera le correspondían en las menos de 24 horas. Ese primer día se podría mencionar que recibimos cerca de 60 personas. Aquí fue importante también mencionar el trabajo no solo de la Defensoría Pública, sino también de las organizaciones de derechos humanos que estuvieron presentes, como por ejemplo el INRED, como por ejemplo Surcuna, con las cuales de alguna manera generábamos esa preocupación de qué está sucediendo con los detenidos. Otra de las cosas que fue importante desde la Defensoría Pública es informar a los familiares. ¿Por qué informar a los familiares? Porque en ese momento de la detención, hasta que sean registrados en la unidad de flagrancia, había que generar un proceso para que las personas, sus familiares, estén informadas de dónde se encuentran. También es importante mencionar que dentro de las manifestaciones también dimos patrocinio a las personas que se encontraban en la Asamblea Nacional y que fueron detenidas. Aquí llama la atención el mismo procedimiento, no se lo llevó directamente a la unidad de flagrancia, sino se lo llevó en este caso a un cuartel militar. Eso es una falta a las garantías de un debido proceso al momento de la detención. Seguramente la dirección del mecanismo contra la tortura de la Defensoría del Pueblo tendrá mucha más información que de alguna manera visibilizará a futuro estas faltas, estas graves vulneraciones a los procedimientos que de alguna manera tiene que tener una persona detenida. Otra de las cosas que nos llamó la atención en los procesos es la detención arbitraria. En casi un 50% de los procesos, lo que el fiscal de alguna manera determinó es que estas detenciones no tenían ningún motivo, no tenían un sustento. Por ejemplo, el parte que llega a la Defensoría Pública, a la unidad de flagrancia, una vez que son detenidas las personas dentro de la asamblea, es que 80 personas estaban, de 1000 personas que estaban ocasionando desmanes a los alrededores de la asamblea, 80 personas fueron detenidas. Cuando se hace la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía General del Estado menciona que esto es una detención ilegal y arbitraria. Si vamos al panorama de los derechos humanos, la detención ilegal y arbitraria es una violación a los derechos humanos, es una grave violación a los derechos humanos, que esto es importante resaltar. ¿Por qué? Porque esto no se visibiliza y no se ha visibilizado en los procesos de detenciones. Es importante hacer mención a esto, porque de acuerdo a lo que nosotros vivimos en ese procedimiento, nosotros notamos que hubo una generalidad y una sistematicidad en el proceso de las detenciones. Ahora bien, en relación a los 6 menores detenidos el día 12 de octubre,
La Defensoría Pública generó procesos o diligencias como por ejemplo la toma de versiones, la apelación al internamiento preventivo, la reconstrucción de los hechos. Acá fue importante generar desde la misma Defensoría Pública un acompañamiento desde los informes psicosociales y de los informes de trabajo social, porque iban a de alguna manera permitir el contexto de estos menores de edad que fueron detenidos. Yo conocí el caso de un menor de edad que acompañaba a sus familiares que venían de Imbabura, y lo único que hizo esta persona es subir con la bandera de Ecuador al último piso de la Contraloría, y por eso se lo estaba juzgando bajo el delito de terrorismo. Cuando ustedes van a revisar y hacer una tipología realmente de lo que constituye el delito de terrorismo, no tiene nada que ver con las personas que fueron detenidas, sobre todo con los menores de edad. Por eso, el anterior jueves, bajo un habeas corpus que fue presentado y bajo el acompañamiento de la Defensoría Pública, los menores salieron en libertad. Sin embargo, yo quiero aquí mencionar algo que es muy, muy preocupante. La investigación continúa. No es que el proceso se ha cerrado. Y eso realmente nosotros como estudiantes, como docentes, como funcionarios públicos tenemos que estar atentos a qué es lo que pueda suceder más adelante. Otra de las cosas que llama la atención, y uno de los casos que también recibimos de la Defensoría Pública y se patrocinó desde la Defensoría Pública, fue la detención de los ciudadanos venezolanos cerca del aeropuerto. Una vez que fueron llevados a flagrancia, me entrevisté con ellos, conversé con ellos. La mayoría de ellos eran conductores de Uber y Cabify. En las informaciones oficiales que se mencionaba era que manejaban información confidencial, información importante sobre la caravana presidencial. Claro, al momento de la detención lo único que registraron eran cargadores de celulares y 1 o 2 teléfonos, sí, porque con el uno tenían Uber y con el otro tenían Cabify. Pero desde el discurso oficial, desde el Ministerio de Gobierno, al parecer, esto de alguna manera implicaba que tenía connotaciones peligrosas para la caravana presidencial. El mismo procedimiento, al siguiente día, fueron juzgados y no hubo motivos para la detención, lo que de alguna manera determinó que las personas queden en libertad. ¿Por qué es importante hacer un análisis de todo este proceso de detenciones, de la sistematicidad, de la generalidad que de alguna manera considero que se operaron estas detenciones? Es porque, compañeros y compañeros, esto no pasó solo en estos últimos 10 días. Una de mis experiencias desde mis trabajos de investigación es todos los procesos de justicia transicional, sobre todo enfocados en las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado ecuatoriano entre 1983 y el año 2008. Si ustedes revisan esos procesos, si ustedes de alguna manera analizan qué es lo que sucedió en ese periodo, qué es lo que el informe de la Comisión de la Verdad documentó, es muy, pero muy parecido a lo que sucede el día de hoy. Por eso hablaba desde esos escenarios, por eso hablaba desde la justicia, por eso hablaba desde esa construcción de memoria, que es una práctica que tenemos que hacer en relación a estos procesos judiciales. Si bien se hizo un informe de la Comisión de la Verdad, les comento que hasta el día de hoy, de 122 casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que ocurrieron entre el 83 y el 2008, apenas 2 casos tienen sentencia en firme. Los otros casos, los 117 casos, no tienen ninguna sentencia en firme y no tienen un procedimiento en fiscalía que ha pasado de la investigación previa. Eso llama la atención, porque efectivamente, ¿quién está detrás de esos procesos? Ustedes revisan el informe de la Comisión de la Verdad. Nuevamente, la fuerza pública. Nuevamente, policías. Nuevamente, militares. Me voy a trasladar ahora a la verdad. Creo que es importante también hacer un análisis de la verdad y, como han dicho los compañeros y las compañeras, creo que es fundamental felicitar a los medios comunitarios y también a los medios alternativos que de alguna manera generaron una información para nosotros, para los ciudadanos y las ciudadanas, que no encontrábamos información en las redes sociales. Me llama mucho la atención, desde el análisis que estoy haciendo, más como desde el análisis de discurso que estamos haciendo con un compañero en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, un recorte que fue publicado por Diario El Comercio el 21 de octubre de este año, en el cual menciona que agentes rastrean a 19 grupos violentos en la lista de estudiantes, activistas, miembros de partidos de izquierda. Lo que llama la atención es que datos judiciales recabados hasta ayer mencionan que
La mayoría de estos grupos promocionan mantenerse en la lucha, que el enemigo es del Estado burgués, el colonialismo, el capital, la sociedad de clase y el FMI. Si a esto llaman grupos violentos, yo me declaro violento como docente, porque en mis clases, sobre todo, abordo esa lucha al colonialismo desde la epistemología del sur y desde autores que debaten de alguna manera el colonialismo. Para nosotros en estos procesos de verdad, creo que es importante también hacer un análisis y estar pendientes de la información que va a mencionar la CIDH y sobre todo toda la información que ha documentado la Defensoría del Pueblo, no la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo. Creo que es importante para visibilizar cuáles han sido los mecanismos, cuáles han sido las graves violaciones, documentar a través de videos, documentar a través de toda esta información que se manejó en redes sociales, para que a futuro, cuando se piense realmente en generar un proceso de verdad frente a estos días que pasamos en octubre, sea de mucha ayuda para esclarecer los hechos y que la verdad salga a relucir. Otra de las cosas que también quiero mencionar frente a este tema de la verdad es mi preocupación evidente frente a la construcción de ese enemigo interno. Anteriormente, en los años 80 y 90, la creación del enemigo interno también se enfocaba en los comunistas, se enfocaba en los agitadores, se enfocaba en los subversivos, identificados con la izquierda. Es el mismo discurso que se está utilizando desde los medios de comunicación y desde el discurso oficial para posicionar la persecución a quienes no solo son subversivos o los encasillan como subversivos o violentos, sino para todas esas personas que somos disidentes a las políticas actuales del gobierno. Una de las cosas que es interesante entender desde el lado sociológico, desde el tema del terrorismo estatal, es como esta doctrina de seguridad, luego de las fuerzas públicas de haber pasado por la Escuela de las Américas, la implementación del Plan Cóndor, se justificaba a través de estas doctrinas y de estas leyes. En el 79, a través de la Ley de Seguridad Nacional, y en el año 83 a través de una política pública que se llama la lucha contra la guerra. Toda esta información es de acceso público, está en el Archivo Nacional. Lamentablemente, esa es otra de las cosas que nosotros también de alguna manera tenemos que generar. ¿Cómo discutir ese pasado reciente? ¿Cómo discutir esas graves violaciones? Porque todo lo que estamos viviendo actualmente realmente es una copia de ese pasado. La impunidad lo que nos genera es que estas sistemáticas y graves violaciones de los derechos humanos se vuelvan a repetir. Para mí es importante también mencionar algo en este proceso, sobre todo pensar a futuro en el tema de la reparación. Hay personas que han sido violentadas, existen personas que han sido vulneradas, que sus proyectos de vida se han destruido, que se han atentado contra la dignidad. El Estado frente a los derechos humanos tiene 3 obligaciones: el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. Sin embargo, en estos últimos hechos, lo que hemos visto es que ha habido una fuerza que ha rebasado realmente, que ha respetado los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos, y esto genera responsabilidad estatal. Eso nosotros tenemos que tener claridad, porque las personas que están a cargo de la fuerza pública, sean policías, sean militares, tienen una responsabilidad frente a lo que de alguna manera es del Estado. Para mí también es interesante analizar estos discursos sobre violencia, ¿no? Cuando uno hace un análisis de lo que significa la violencia, claro, está la violencia directa, ¿no? Está la violencia cultural, está la violencia institucional. Sin embargo, desde el discurso oficial se posiciona los saqueos como una violencia directa, se posiciona en la destrucción del patrimonio público, pero no se posiciona la violencia estructural que viene de esas instituciones estatales que toman decisiones en relación a la disminución de accesos a servicios básicos, porque de alguna manera, desde mi punto de vista y desde mi análisis, y que realmente lo compartimos varios docentes, estas medidas lo que generan es, estas medidas de alguna manera rompen con todo un acceso a derechos económicos, sociales y culturales, que los únicos que terminan por pagar los platos rotos son los sectores más pobres, son los sectores que de alguna manera han sido olvidados históricamente por el mismo Estado. Entonces, cuando hablamos de violencia, pensemos en la violencia y la toma de decisiones que generan vulneración a los derechos de esas personas. Para mí es importante
volver al tema de la reparación, sobre todo en esas 5 medidas de reparación. Desde el derecho se estudia mucho que son 5 medidas para de alguna manera restituir la vulneración de esos derechos, como son la restitución, la rehabilitación, las garantías de no repetición, la satisfacción y la indemnización. Si ustedes hacen nosotros hemos hecho un análisis histórico de cómo se han aplicado por los jueces esas medidas de construcción de memoria. En Ecuador existe una medida de construcción de memoria, las otras no. Como dice Paul Ricoeur, al Estado más le interesa implementar estas políticas de olvido que no nos permiten construir una sociedad diferente, una sociedad con miras, regresando a ver qué nos sucedió anteriormente. Para mí es importante, en este tema de reparación, que se determinen las afectaciones a las vulneraciones, a los proyectos de vida, a la movilidad, que el Estado genere mecanismos de reparación material, no solo con indemnizaciones, sino también con medidas de construcción de la memoria, como decía en su momento. Es importante también el acompañamiento de la compañera y de las otras personas que sufrieron vulneraciones. El Estado tiene que generar medidas de rehabilitación, no solo físicas, sino también psicológicas, que de alguna manera les permita a estas personas retomar sus proyectos de vida. Es importante también generar dos garantías, que son la garantía de satisfacción y las garantías de no repetición, porque las garantías de repetición son una deuda histórica de nuestro país. Las garantías de no repetición se enfocan en la destrucción de arquetipos culturales, de normativa, que de alguna manera han justificado o siguen permitiendo la vulneración de estos derechos humanos. Es por eso importante de alguna manera que nosotros como ciudadanos, ustedes como docentes, como estudiantes, como sociedad en general, pidamos al Estado medidas de reparación, medidas de verdad y medidas de justicia, porque los hechos que sucedieron durante el mes de octubre, realmente desde la opinión política pública internacional, desde nosotros que muchos de ellos o de ellas compartimos las calles, son violaciones a los derechos humanos. En este sentido, es importante que nosotros nos articulemos, que sigamos trabajando, que se generen estos tipos de espacios para de alguna manera generar reflexión hacia el futuro. ¿Hacia qué viene después? ¿Hacia qué es lo que de alguna manera se va a plantear en ese nuevo decreto, en esas reformas? Si nosotros no participamos y permitimos que el Estado tome las decisiones, pues yo siento que nos fracasamos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a los 3 panelistas. Va a ser muy difícil resumir lo dicho por la importancia y por el gran contenido que han manifestado. Pero voy a intentar hacerlo para hacer un refrescamiento que luego nos lleve al espacio de preguntas. Leonidas Sisa, como miembro del movimiento indígena, nos hace un recuento histórico sobre lo que han sido los levantamientos. Los levantamientos no son procesos nuevos, nos dice, hablan de levantamientos prácticamente cada 2 años. Recupera la memoria del levantamiento de 1990, que fue el hito que convierte a las nacionalidades y pueblos en sujetos políticos. Reivindica una nueva generación frente a estos levantamientos, los hijos del levantamiento de los 90, ¿no? Que está aquí presente y que está enfrentando esta nueva lucha. Leonidas Sisa nos explica por qué el levantamiento, por qué este paro nacional del 2019 nos recuerda que se iniciaron hace algunos meses los diálogos con el gobierno, y esos diálogos giraron en torno a temas específicos. Entre esos temas, los más importantes es no a la ampliación de la frontera extractivista, especialmente minera y petrolera, sobre todo la petrolera, el avance hacia la zona sur, que ha sido parada momentáneamente, y el tema de la minería a cielo abierto, que amenaza a las nacionalidades y pueblos asentados en los territorios donde existe este tipo de minerales. Los problemas de la política pública
referida, orientada hacia los pequeños productores, que no ha permitido que estos pequeños productores sean reconocidos y sean y reciban una atención justa del gobierno, que ha más bien facilitado y beneficiado a los grandes sectores, a pesar del gran aporte económico que los sectores indígenas y campesinos representan para la canasta básica y para la economía nacional. Otro tema que ha sido parte de estas negociaciones ha sido la educación intercultural bilingüe, que es la que garantiza la reproducción cultural de las nacionalidades y pueblos. El tema siguiente es el transporte comunitario, tanto para los pasajeros en las comunidades que tienen que desplazarse y no tienen acceso al transporte, así como el transporte de la producción que se lleva a cabo en los sectores indígenas y campesinos, y también el tema de la leche, que está parcialmente resuelto, pero que todavía demanda que se establezcan medidas efectivas. Frente a esto tenemos el decreto 883, que significa una subida de los costos de los costos de la gasolina y de los combustibles, pero que afectaría a la población más pobre, porque garantizaron que los sectores empresariales ya tuvieran subsidios y por lo tanto no cargaran con este peso económico que significa. Pero atrás de este proceso está la intervención del Fondo Monetario Internacional, lo que le lleva a pueblos y nacionalidades a exigir la soberanía sobre las decisiones económicas del país. También en este recuento Leonidas Issa establece que que las grandes decisiones las están tomando los grupos económicos y no se está tomando en cuenta la participación social y tampoco las condiciones de los sectores populares del país. Por lo tanto, demandan esa participación cuando deciden hacerlo y hacer movilizaciones en sus territorios. El gobierno los invisibiliza y los minimiza, y por lo tanto deciden visibilizarse, y de ahí la movida que ocurrió en estos días, en octubre del 2019. Reconoce a los medios comunitarios y a las redes de comunicación popular y alternativa. Destaca que este movimiento y el éxito del mismo es del pueblo ecuatoriano, no solo el sector indígena, y llama a tener confianza para sostener esta lucha. Por su parte, Yajaira Urreza nos da cuenta del uso desmedido de la fuerza por parte de la fuerza pública y las fuerzas del orden. Hace un recuento también histórico de lo que han sido los procesos políticos en el país, en los que existe una captura ilegítima del poder, y desde esa captura ilegítima del poder pretenden representarnos, asumiendo que son un gobierno. Se plantea una afectada de ese uso desmedido de la fuerza, y que además ha recibido una serie de violaciones sistemáticas a sus derechos, tanto de libre expresión como de movilidad. Ha recibido persecuciones, pero también una afectación psicológica. El decirle que fue un accidente que se produjo cuando se cayó sobre una piedra, cuando ella testifica que en efecto fue un policía que se le paró enfrente y le disparó a la cara, significa una multiplicidad de violaciones. Pero a más de eso, le ha negado el acceso a la justicia al no haber recibido hasta ahora
el parte médico que le permitiría iniciar su proceso judicial. Yajaira nos dice que nos abrieron ahora las venas y nos abrieron el coraje y que no debemos seguir recibiendo migajas. En una frase muy dura califica a las discapacidades más como discapacidades mentales y hace una alusión clara a quienes detentan el poder. Por su parte, Andrés Aguirre de la Defensoría Pública hace un balance desde 3 espacios que son la verdad, la justicia y la reparación, que son obligaciones del Estado. Empieza relatando cuál es el balance en números de las violaciones de los derechos humanos durante los 10 días, en el que se registran 192 detenidos, 585 personas fueron atendidas por defensores públicos. A la mayoría de ellos no se les respetaron las garantías al debido proceso, entre ellos que no fueron inmediatamente a lugares de detención obligatorios para el debido proceso, pero también llegaron golpeados y en algunos casos torturados. Destacó el apoyo de organizaciones de derechos humanos y el papel cumplido por la Defensoría Pública en el patrocinio a personas, muchas de ellas que estaban en la Asamblea Nacional. Informa sobre la existencia del 50% de detenciones arbitrarias y graves violaciones a los derechos humanos de las personas que fueron detenidas durante el proceso. Ahí habla sobre los 6 menores que fueron detenidos en la Contraloría y defendidos por su institución. La detención de los ciudadanos venezolanos que finalmente salieron libres, pero en este proceso destaca la sistematicidad de la violación de derechos humanos que hace desde una referencia histórica y evidencia que desde 1983 en un estudio por el hecho ha logrado determinar que existe esta sistematicidad. Por lo tanto, no sería un hecho extraordinario ni de ahora, sino un proceso que está viviéndose desde las fuerzas del orden, en este caso la policía y las fuerzas armadas. Y aquí cabe anotar un dato importante, muy importante, que de 122 casos de juicios por violaciones a los derechos humanos, solo 2 casos han sido resueltos en este país. El resto no han prosperado. Para él es sumamente importante, llama la atención además la construcción del enemigo interno, que es un tema que se está trabajando actualmente y que no es nuevo. También se los vivió en la década de los años 60, 70 y 80 en este país bajo la doctrina de la seguridad nacional. Nos dice que es sumamente importante recuperar la memoria histórica, pensar a futuro en la reparación que el Estado tiene que brindar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y las 5 medidas de reparación son restitución, rehabilitación, no repetición, satisfacción e indemnización. El tema de la reparación y la verdad y la justicia, además de la construcción de la memoria histórica, nos permitirá no repetir estos procesos. Espero que con este breve resumen, o que este breve resumen sea lo más fidedigno posible, y damos paso a las preguntas del público. Por favor, levantamos la mano y procedemos
Gabriel, por favor. Hola, hola. Es un gusto estar de nuevo en casa. Soy egresado de acá. Mi pregunta es muy puntual con respecto al rol que tenemos quienes estamos vinculados al tema de la academia y a lo que decimos. Directamente voy a hacer una pregunta a Leonidas, ¿sí? A propósito de un texto que escribió un docente de acá, creo que se llama el profesor López Milán, publicó en Plan B, ¿sí? Y voy a citar textualmente porque me gustaría conocer cuál es la perspectiva que usted tiene con respecto a la democracia, cómo se construye la democracia, porque, como voy a leer, vamos a ver una definición muy nietzscheana sobre la mirada de democracia. Cito lo que dice el profesor. No creo que podamos decir, después de lo ocurrido, con la rendición del gobierno a las amenazas y al martonismo de los dirigentes indígenas, que vivimos en una democracia, pues estos, antes de negociar, escalaron de manera irresponsable la violencia hasta bordear los límites de la anarquía y la disolución de la autoridad pública. No creo que podamos decir que vivimos bajo el imperio de la ley y que todos los ciudadanos de Ecuador somos iguales ante ella. Vivimos ahora en un régimen de desiguales. Es una cita textual de una publicación de un profesor que dicta clases acá, y a propósito de eso me gustaría conocer cuál es la mirada con respecto a este término, ¿sí?, que es tan similar, y esa articulación que podemos tener entre democracia y opinión pública. Leonidas, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Los panelistas van a seguir anotando. Hola, hola. Buenos días, panelistas, con todos también. Felipe Mosquera de Corape. Señor Isa, preguntarle principalmente, no sé si quisiera conocer de los primeros comunitarios, es que han obtenido algún tipo de respuesta frente a las propuestas que se planteó desde la Asamblea Popular de Organizaciones Sociales, considerando que el día de ayer el presidente Moreno ya dio una serie de alternativas, medidas, incluso crear un registro nacional de automotores, no sé si se estará ligado al tema de focalizar los combustibles, y considerando que en la Proforma 2020 está un rubro por $600 millones para subsidios de combustibles, considerando que se necesitarían aproximadamente 1.300, es decir, no hay la intención, digamos, de derogar completamente el tema de los subsidios de los combustibles por parte del gobierno nacional. Muchas gracias. Buen día, ¿qué tal? Somos de la plataforma Colectivos de Guayaquil. Una pregunta para Leonidas también, es una pregunta rápida en dos partes. La primera realmente fue un elemento interesantísimo para el país, el acercamiento que ustedes tuvieron ya al final del paro con el gobierno, cuando pudieron hacer la negociación en público y, digamos, la hicieron a través de la televisión y de los medios, y los grandes medios comerciales la pasaron. Es una cosa, bueno, que en mi vida yo no había visto, en 40 años no la había visto realmente, y es una cosa realmente histórica. Me pareció supremamente interesante, me gustaría quizá un poco reflexiones en ese sentido, y sobre todo, digamos, las sensaciones o los pensamientos que tuvieron frente a los interlocutores que tuvieron. Tenían ustedes ahí enfrente de ustedes a un ministro de Economía que dijo, o de Finanzas, que dijo algunas cosas que a veces provocaba quizás levantarse e irse de la mesa. ¿Qué, digamos, impresiones ustedes tuvieron frente a esos interlocutores? Y además, por otro lado, la otra parte de la pregunta es también qué reflexiones ustedes tienen frente a que se deroga en un momento y en este rato el tema de los subsidios a la gasolina, pero sigue el tema con el FMI. Es decir, es un gobierno que está, como sabemos, completamente ligado al fondo. ¿Y cuál fue en ese rato de la negociación su reflexión? Sabemos, Leonidas, que usted tuvo un
un papel fundamental, sobre todo en ese momento se lo vio bastante, digamos, no sé si alterado o sino con una, digamos, posición bastante firme. En un momento se levantó, quizá dijo que no estaba de acuerdo. Un poquito también quisiera retomar ese instante en la historia del país. Muy buenos días a todos los panelistas. Mi nombre es Felipe Mena, represento a Periférica Comunicación Comunitaria. Mi pregunta va dirigida también a Leonidas y es un poco más directa con respecto a este aspecto económico. ¿Cómo piensan que va a ser su estrategia de entrar al diálogo en el aspecto económico si el día de ayer el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en Teleamazonas, palabras más o palabras menos, dijo que la propuesta que se lanzó el 31 de octubre por la Asamblea de los Pueblos es un manifiesto marxista que no va a atraer a la inversión y que va a desacelerar la economía, y que el gobierno es el que está en la autoridad y la potestad de elegir la política económica? ¿Cómo entrar a dialogar con un interlocutor que menosprecia de entrada ya la propuesta del interlocutor? Les voy a pedir por favor 3 preguntas más y con eso cerramos. Buenos días con todos y con todas. Yo soy Marcelo Negrete, soy ex estudiante de acá también de la Facultad de Comunicación Social, y yo quisiera primero, como compañero tuyo Yajaira y también como estudiante de la Universidad Central, nos parece que es fundamental nuestro proceso de solidaridad como estudiantes, como seres humanos. Todos estuvimos en las protestas, sabemos a las arremetidas que no solamente ha tenido este gobierno, sino que han tenido los gobiernos posteriores. Justamente a los estudiantes de acá, algunos universitarios, se los trató de terroristas, sí, por el acto de pensar. Primero, un sentido de solidaridad con vos, y que sepas que hay muchos comunicadores que pensamos que la comunicación no necesariamente tiene que responder a los grupos de poder. Creo que la gente demostró justamente de esta universidad y de otras, digamos, que trabajan el tema de la comunicación, que hay que pensar nuevos modelos, nuevos estilos, nuevos sentimientos al momento de relacionarnos, ¿no? Si bien los medios de comunicación, los empresarios, los que manejan los capitales son dueños, eso no quiere decir que nosotros digamos, tengamos la posibilidad de humillarnos por un sueldo. Me parece que hay que tener como posturas, y la postura mucho más clara que toda la universidad es de estar junto al pueblo, porque responden a esa propia dinámica, ¿no? Sus familiares, nosotros mismos financiamos esta universidad con nuestros impuestos, y por eso es que nosotros defendemos también la universidad pública. No vamos a permitir que lo privatice. Eso, yo quiero referirme un poco a lo que planteó el día de hoy la señora ministra María Paula Romo. Sigue con el discurso de guerra, sigue diciendo que los manifestantes que estuvieron frente a las medidas económicas están vinculados nuevamente con temas de terrorismo, que son beligerantes, que son vagos, zánganos. Todos esos adjetivos nuevamente se siguen reproduciendo. Digamos, yo quisiera preguntarte tú has tenido acercamientos con María Paula Romo. ¿Tú crees o consideras que María Paula Romo debería dejar el cargo, como también el señor Jardín, digamos, por esa política que siguen generando en torno al tema de la guerra y en torno al tema de miedos? Justamente ayer, por ejemplo, en un tuit que salió de la Asamblea Nacional, me parece que es de la señora Ferriñaga, justamente la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, de igual manera están haciéndole como un juego a todos los grupos de poder. Justamente estos supuestos representantes que deberían respaldar al gremio, digamos, de los comunicadores y periodistas en general, han tomado una postura que es defender los intereses privados, digamos, de los medios de comunicación. ¿Cuál es tu postura tanto con la señora Romo como el señor Carrillo, como también de estos gremios como la Unión Nacional de Periodistas, que están tomando la postura de defender tanto a los medios privados, digamos, bajo lo que le pasó a este periodista Alfredi Paredes, y no lo que le pasó a muchos estudiantes que estuvieron también haciendo cobertura para romper el tema del cerco migratorio que hubo aquí en el Ecuador? Eso.
Buenos días con todos. Primero, felicitando esta iniciativa. Creo que nosotros necesitamos recuperar nuestra identidad, necesitamos hablar lo que pasó y lo que vivimos. Permítanme felicitarles a cada uno de los ponentes. Me siento muy orgulloso y muy honrado de tenerlos aquí, a cada uno de ustedes. Y Leonidas Issa, permíteme felicitarte por tu postura y por tu gran valentía que has mostrado hasta ahora y que ha mostrado el pueblo indígena. Yo creo que soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social, estudiante de la Central, y si por mostrar mi postura crítica ante estas medidas neoliberales soy un zángano de la Central, pues soy un zángano de la Central. Muchas gracias. Bueno, quiero primero hacer una pregunta a ti, Yajaira, frente a cómo estás sobrellevando esta intimidación o esta represión que se está dando, o esta persecución que se está dando a quienes estuvimos en las marchas y a quienes estamos haciendo manifiesto esta denuncia pública sobre la represión policial. Y Leonidas, también quiero hacer una pregunta un poco más concreta sobre cuál es la postura frente al sector indígena. Yo escuché alguna vez que el sector indígena o las comunidades indígenas tienen su agenda propia, y quisiera saber, esta vez nosotros en el paro pudimos hacer un paro nacional, nos unificamos aquí en Quito, nos unificamos todo el pueblo ecuatoriano en frente a decirle no al Banco Monetario Internacional, al Fondo Monetario Internacional, pero quiero saber si ustedes tienen agenda propia. Nosotros también como estudiantes del recorte universitario vamos a salir a las calles. Estamos en contra del extractivismo. ¿Cómo hacemos nosotros para unificar esta lucha? Para seguir en la lucha como un solo puño. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, buenos días a los panelistas, a todos los asistentes. Edison Álvarez, de Unidad Popular, ex estudiante de la PAXO. También se ha trabajado en medios comunitarios, como La Opción y algunos otros espacios. La pregunta para Leonidas es la siguiente. El levantamiento popular e indígena, o el levantamiento indígena popular, marcó un antes y un después en el estado de ánimo de la población. Hoy vamos a un post-levantamiento donde las fuerzas del Fondo Monetario Internacional, la derecha, la oligarquía, buscan en lo fundamental invisibilizar todo ese levantamiento, buscan anular todo ese elemento. Entonces estamos hablando de una lucha de carácter ideológico. Esta lucha se sacó una victoria importante, y yo creo que necesitamos desde los sectores populares, comunicacionales e indígenas levantar esa voz para eso. Pero tampoco es que esta lucha ya derrotó totalmente a los apetitos de la burguesía y del Fondo Monetario Internacional. La pregunta va encaminada a lo siguiente: ¿cómo lograr que esta unidad inicial siga dando pasos más importantes para lograr lo que en el Parlamento de los Pueblos se ha establecido como un programa económico, como un programa para sacar al país de la crisis? Yo creo que ese es un elemento fundamental respecto a la unidad que hoy se la ve establecida entre el FUD, el movimiento indígena, el Frente Popular. ¿Cómo lograr establecer eso para que logremos masificar y que la gente tome conciencia desde ese punto de vista? Mi otra pregunta va referida al delegado de la Defensoría Pública. Él señalaba un elemento central: la experiencia y la historia nos ha dicho que en los años 70, 80 y 90 fuimos víctimas de esta misma política de agresión con una serie de planes, desde los Plan Cóndor, el plan de estrategia, etcétera, en la que a muchos de los sectores sociales y populares se los aislaba y se los pretendía tener a un lado con el elemento este de subversivo, con el elemento este de terrorista, y fueron víctimas muchos otros, y hablemos no solo de personas sino de organizaciones políticas, con el mote de tirapiedras. Ese elemento hoy se va a reproducir. Yo digo, desde la Defensoría del Pueblo, ¿qué paso se puede dar para advertir en términos generales que está comenzando una campaña de acoso hacia todo aquel que piense diferente, no solo al gobierno,
sino al régimen establecido. Mucho más ahora cuando existió toda una confusión en los 10 últimos años pasados del manejo del término izquierda y del término revolución. Yo creo que es fundamental que la Defensoría del Pueblo advierta también al Estado los pasos que puede darse y pueden venirse con estos planteamientos hechos desde el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio de Policía, en función de pretender callar las voces. Un llamado final a todos los jóvenes universitarios de la Paxo, de filosofía, de derecho, etcétera, a mantenernos atentos, a levantar la voz, a no tener miedo, a no corrernos. Hoy hubo 11 muertos a los que tenemos que rendir homenaje. Sería bueno que esos nombres, Leonidas, los levantemos en alto, que la gente conozca. ¿Quién no permite que se invisibilice la lucha de los sectores populares? Somos nosotros mismos, el pueblo. Muchas gracias. Hola. Bueno, cortito nomás. A ver, sí leí el tema de los 8 pelagatos, es no, la primera pregunta que fue